Hola, bienvenidos. Ahora vamos a ver lo que es la sumatoria de vectores por el método analítico. Tenemos dos casos y vamos a empezar con el primero, que es cuando entre estos dos vectores existe un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y vamos directamente a un ejemplo. Calcular el vector resultante de sumar los vectores y tenemos A, 90 newtons, 0 grados, y B, 140 newtons, 90 grados. Bien, las fórmulas a utilizar son las siguientes. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los vectores en x al cuadrado más el vector en y al cuadrado. El ángulo es igual a tangente a la menos 1. Recordemos que tangente a la menos 1 es igual que decir que tenemos arco tangente, ango o anco tangente de las componentes en y divididas entre las componentes en x. Esto que ustedes observan acá arriba no es otra cosa más que el mismísimo teorema de Pitágoras. Bueno, ya nos adelantamos a hacer el diagrama, ya estamos planeándolo aquí, por lo tanto tenemos, nuestro primer vector es 90 newtons a 0 grados, es decir, está directamente en x. Recordemos que los grados los vamos a medir con respecto al eje de las x y regularmente en sentido contrario a las manecillas del reloj. De ahí tenemos el vector B, que son 140 newtons a 90 grados. Entonces, aquí se forman esos 90 grados que estábamos hablando y son 140 newtons. Bien, ¿qué vamos a hacer? Justamente ahora vamos a utilizar la fórmula. Vamos a borrar esta que después vamos a utilizar y tendremos lo siguiente. La resultante es igual a la raíz cuadrada de las componentes en x, que es 90 newtons al cuadrado más las componentes en y, que son 140 newtons al cuadrado. Esto evidentemente nos arroja lo siguiente. Aquí estamos hablando que son 8100. Ojo, newton elevado al cuadrado es newton al cuadrado. Más elevar 140 al cuadrado es 19600 y lo mismo, newton cuadrado. Bien, ¿qué más acontece aquí? Pues sumar. Esto es igual a la raíz cuadrada de sumar 8100 más 19600. Estamos hablando que esto es 27700 newtons cuadrados. Que nos queda calcular justamente lo que es la raíz cuadrada de 27700, que estamos hablando que nos da un valor de 166.43, pero ojo, al sacarle la raíz cuadrada a los newtons al cuadrado, simplemente nos quedan newtons. En este caso, ya conocemos la magnitud de nuestro vector resultante. Ahora vamos a calcular lo que es el ángulo. Antes de calcular el ángulo, quiero recalcar que debimos establecer lo que es nuestra escala. Entonces, nuestra escala, recordemos que la vamos a hacer, bueno, cada quien decide cómo, pero la nuestra es de 1 centímetro, es a 10 newtons. Eso es lo que estamos haciendo a la hora de graficar. Bien, ahora sí vamos a proceder a calcular el ángulo. Θ es igual a tangente a la menos 1 de las componentes, aquí está al revés, en y sobre x. Bien, ¿qué vamos a hacer justamente? Ubicar que tenemos un vector que está directamente sobre y, sobre el eje y, que es este, evidentemente, es el que está a 90 grados. Entonces ponemos que es 140 newtons sobre el que está directamente en x, que es 90 newtons. 90 newtons. Aquí tenemos que newton con newton se hacen 1, entonces estamos prácticamente neutralizando las unidades, por lo que nada más nos queda dividir 140 entre 90 y esto nos arroja que es 1.56 sin ninguna unidad. O sea, recordemos que aquí sería adimensional. Θ es igual, y ya calculamos que sería, en tu calculadora lo harías directamente, 57.34 grados. Ahora, si tuviéramos que convertir esta parte decimal de los grados en minutos y segundos, llegaríamos a que son 57 grados, 20 minutos y 24 segundos.
En la descripción de este video te vamos a dejar otro link en el cual podrás consultar cómo convertir los grados a minutos y a segundos. Bueno, ya teniendo esto, lo que nos resta ahora es graficar. Considerando que utilizamos el teorema de Pitágoras, pues evidentemente lo que hicimos fue calcular la hipotenusa. Entonces prácticamente el vector resultante es esa hipotenusa. Lo podríamos calcular a partir del origen y marcarle los grados. Sin embargo, como usamos el teorema de Pitágoras, vamos a aprovecharlo y vamos nosotros a marcar lo que viene siendo ya nuestro vector resultante. En el vector resultante regularmente se nos sugiere utilizar el color rojo para distinguirlo de los demás vectores. Evidentemente esta tendrá una magnitud, si tú lo hiciste en centímetros, evidentemente será de 16.64 centímetros, que equivale a 166.43 newtons. Y bueno, el ángulo, que tú lo puedes verificar con tu transportador, nos arrojó que es 57.43 grados. Y bueno, con esto estamos concluyendo lo que es el primer método analítico, que es cuando existe el caso de un ángulo recto entre dos vectores. A continuación trabajamos con otro tipo de ejercicio. Calcular la resultante de la suma de los vectores, y ahora tenemos tres vectores. Uno que es a 30 newtons a 40 grados, B 120 newtons a 80 grados y C 70 newtons a 110 grados. Evidentemente lo que debemos hacer siempre es una escala. En este caso vamos a decir que 1 centímetro es a 10 newtons. Nos ha estado conviniendo utilizar esa escala, por eso la estamos utilizando. Entonces, bueno, si yo trazara, evidentemente este se le llama un diagrama de cuerpo libre. Si nosotros lo trasladamos a esto, y ya en base a nuestra escala, pues este vector pequeño se alcanza a distinguir, mediría justamente lo que son 3 centímetros, que equivale a 30 newtons. Evidentemente habría aquí un ángulo de 40 grados. El siguiente mediría 12 centímetros para ti a 80 grados, que aquí lo tenemos marcado. Y finalmente el C, 70 newtons, 7 centímetros para ti a 110 grados. Bien, vamos a utilizar prácticamente la misma fórmula del teorema de Pitágoras, pero como no se está utilizando directamente un ángulo de 90 grados entre los vectores, y por si fuera poco, son 3 vectores, lo que vamos es a conocer ahora cada uno de estos vectores, sus componentes en X y en Y. Por eso la fórmula dice es la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes del vector en X al cuadrado más la sumatoria de los componentes de los vectores en Y al cuadrado. La fórmula del ángulo, como en el caso anterior, también es tangente a la menos 1, pero de la sumatoria de los componentes en Y entre la sumatoria de los componentes en X. Es decir, es la misma fórmula, solo que ahora hablamos de las sumatorias. Para organizarnos un poco mejor, conviene utilizar una tabla, que la elaboraremos a continuación. Bien, pues ya una vez que elaboramos la tabla, debemos de recordar que los componentes en X siempre se van a relacionar con coseno. Es decir, la magnitud de nuestro vector la multiplicamos por el coseno de su respectivo ángulo. Y lo mismo ocurre con Y. Entonces, pero ahora en lugar de usar coseno, utilizamos seno. Bien, esto vamos a hacerlo justamente con cada uno de los vectores que tenemos. Por lo tanto, vamos a poner aquí el componente del vector A en X es igual a 30 newtons por el coseno de 40 grados. Esto es igual, ahorita vemos a cuánto es igual. En B es efectivamente 120 newtons coseno de 80 grados. Y en C estamos hablando que son 70 newtons coseno de 110 grados. Exactamente lo mismo en Y, pero en lugar de coseno es seno, como ya lo habíamos dicho. 30 newtons, seno de 40 grados, 120 newtons, seno de 80 grados, y finalmente 70 newtons, seno de 110 grados. Entonces en la calculadora lo podemos poner directamente y obtendremos los siguientes valores. En este caso 22.98 newtons. De ahí tendríamos 20.84 newtons. No salió muy bien. Newtons.
De ahí tendríamos lo que es, ojo aquí, aquí me va a dar un valor negativo, menos 23.94 newtons. Aquí tiene una razón de ser, lo vamos a explicar de esta manera. Como estamos hablando de que es en X los componentes con coseno, evidentemente observen lo siguiente, estos vectores están en la parte donde la X es positiva. Recordemos que del lado izquierdo la X es negativa, entonces tiene una razón de ser de que justamente este me salga negativo. ¿Por qué razón? Porque está de parte o del lado de donde las X son negativas. Bien, ahora vamos a calcular con respecto a lo que es seno, dándonos 19.28 newtons, 118.18 newtons y finalmente 65.78 newtons. Pero recordemos algo, en la fórmula teníamos lo que es la sumatoria. Entonces vamos a calcular justamente la sumatoria de los componentes del vector en X. Sumando esto, bueno, sumamos estos dos, pero este evidentemente al haber sido negativo, se va a restar al mismo tiempo, nos arroja como resultado 19.88 newtons, y la sumatoria de esto, la sumatoria de los componentes en Y de nuestro vector, es igual a 203.24 newtons. Bien, vamos a calcular la resultante. En base a la fórmula que ya teníamos, entonces nuestra resultante es igual a la raíz cuadrada de los componentes del vector en X al cuadrado, 19.88 newtons al cuadrado, más la sumatoria de los componentes en Y también al cuadrado, 203.24 newtons, y esto al cuadrado. Calculamos hasta acá la raíz cuadrada. Vamos a calcular primero los cuadrados. Entonces 19.88 al cuadrado nos da 395.21 newtons al cuadrado, porque el newton al cuadrado es newton cuadrado, más 41.306.5 newtons. Newton al cuadrado es newton cuadrado. Sumamos esto y esto nos arroja un valor de 41.701.71 newtons cuadrados. Al calcular la raíz cuadrada de esto, obtenemos que da 204.21. Retomando lo que hicimos en la ocasión anterior, sacarle la raíz cuadrada a los newtons al cuadrado nos arroja simplemente newtons. Entonces ya tenemos la magnitud de nuestro vector resultante. Ahora sigue calcular el ángulo. Bueno, ya calculando ahora el ángulo, recordemos que la fórmula nos decía que es la sumatoria de los componentes en Y, que ya habíamos calculado, entre la sumatoria de los componentes en X de los vectores. Aquí lo tenemos, tangente a la menos 1. Entonces ahora, ¿qué sigue? Justamente calcular primero esto, que es 10.22. Entonces ahora tendríamos θ es igual, y ya calculamos esto, tangente a la menos 1 de 10.22 es igual a 84.41 grados. Y reitero, si nos lo pidieran en minutos y segundos también, esto equivale a 84 grados, 24 minutos, 36 segundos. En la descripción del video te vamos a dejar el link para que cheques también cómo convertir los decimales de grados a minutos y segundos. Bien, entonces nuestra resultante, ya obtenemos los valores, es lo siguiente. Estamos hablando que son 204.21 newtons, 84.41 grados. Recordemos que esta es en su forma polar. Bien, lo que sigue es justamente, nosotros ya habíamos venido aquí con un transportador previamente, entonces, pero tú con tu transportador también mides lo que sería ya el ángulo en el que va a salir y después la magnitud. Recuerda que también estableciste tu propia escala. Entonces, lo que prosigue es justamente graficarlo.
a su medición, evidentemente a su escala, que a ti te estaría dando 20.4 centímetros. Y el ángulo que sale aquí, lo voy a poner grandote, nos da 84.41 grados. Y este sería ya lo que es la solución de la suma de estos vectores, la solución también llamada resultante. No es forzoso que te digan el vector resultante, con el simple hecho de que te hablen de resultante ya sabes que es la sumatoria de estos vectores. Bien, recordemos que también cuando hablemos de fuerza estamos hablando de magnitudes vectoriales. El procedimiento prácticamente es el mismo, pero eso será pretexto para grabarte otro video y explicarte aplicaciones de estas sumatorias para calcular una fuerza desconocida. Bueno, pues esperando que te haya servido este video, recuerda comentar, dale manita arriba si es que te gustó, comparte y suscríbete. Nos vemos pronto.